Buenas tardes, saludo con mucho agrado a nuestra celebrada mesa directiva. Muchas gracias. A mis compañeras y compañeros diputados y a las personas que hoy nos acompañan aquí en el recinto, también a los medios de comunicación y a las personas que nos siguen por alguna plataforma. Quienes suscribimos, la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de Asistencia a Víctimas de Coaching Coercitivo, sectas y líderes grupales o unipersonales que ejerzan persuasión y abusos en el Estado de Guanajuato, y se reforma el artículo 213 del Código Penal del Estado de Guanajuato. La presente iniciativa tiene por objeto expedir una ley para proteger y asistir de manera integral a todas las personas que sean víctimas de actividades como extorsión, estafas, torturas y manipulaciones dados por líderes unipersonales, grupos, colectivos u organizaciones que ejerzan persuasión coercitiva y o abusos contra ellos a fin de lograr los objetivos de dicha organización, vulnerando derechos humanos fundamentales que forman parte de la dignidad humana. Asimismo, reformar el Código Penal para el Estado, que estos hechos no queden impunes. Exposición de motivos. Me vieron con un montón de problemas existenciales, depresión y drogas, y me invitaron a acudir a un entrenamiento básico de superación personal con un costo de 3,500 pesos. La cita era el viernes en un hotel. Este entrenamiento duró 3 días, de 10 de la mañana a 9 de la noche, y había aproximadamente 170 personas, échale cuentas, de 3,500 cada una. Se sentía un ambiente de entusiasmo y emoción. Los capacitadores piden disposición completa a dejar de entrenar y mucha confidencialidad. Prohíben usar celulares, reloj, grabar o tomar fotos, y sin eso se te va la noción del tiempo. Al siguiente día te llevan a una catarsis emocional y conforme las sesiones avanzan, la presión física, económica y humillaciones también. La fase 3 consiste en 3 subniveles, enfocándose en humillaciones más altas, como vestir de manera ridícula o improvisar alguna canción frente a un grupo de espectadores, hasta caminar sobre brasas calientes alegando que después de hacer esto estarás preparado para enfrentar la vida. En este último nivel, presionando y obligan mucho más a los participantes a contribuir con cantidades más altas de dinero y enrolar a más personas. Todo el dinero lo reflejan fiscalmente como asesorías. Yo no terminé los niveles restantes porque no soporté la presión de estar enrolando más gente y estar dándoles mi dinero. Terminé debiéndoles el daño a mi autoestima y a mi integridad, 5,000 pesos. Carlos, de 30 años. Historias de vivencias como estas hay muchas, o cuántos de nosotros no conocemos algún amigo, algún familiar que ha llegado a estar en estos grupos, que supuestamente trabajan la espiritualidad o diversas filosofías de vida. Es probable que, a través de las redes sociales o los comentarios de personas cercanas, hayan llegado a nuestros oídos la palabra coaching multinivel, flor de la abundancia o biodescodificación, entre otros. Esto no debería sorprendernos, ya que una de las formas más comunes de lograr adeptos para estas organizaciones es a través de las redes sociales, y al depender de esquemas piramidales, es estadísticamente probable que hemos sido invitados o hemos escuchado. En México y en el mundo, este fenómeno ha sonado muy fuerte en los últimos años. Creando lo imposible, Nexium, o Programa de Éxito Ejecutivo, operaba en México. Son nombres que probablemente nos suenen familiares. Sin embargo, a las personas que han sido víctimas de extorsión, manipulación, intimidación y daño psicológico les son inolvidables. Se les conoce como coaching coercitivo u ontológico, o grupos coercitivos. Estos grupos se caracterizan por ser entrenamientos, cursos, talleres, vivencias o retiros con modalidad de esquema multinivel o piramidal altamente sectarios, en el que se pide a los participantes de todos los niveles invitar a más personas a cambiar su vida, mejorar sus hábitos, lograr su superación personal, entre otros, a través de la compra de dichos talleres o productos. Una vez dentro, conforme el avance de sus actividades y estrategias, se busca alimentar un profundo sentido de pertenencia a la persona para que eventualmente se desconecte de sus principales círculos sociales
y sienta una mayor dependencia a estos grupos. Estos centros de entrenamiento o grupos también denominados Nueva Era comenzaron a tener popularidad en la década de los 60s y 70s en Estados Unidos, resultando de un fenómeno social que se destacaba al ser creado, promovido y operado por la población más joven que adoptó el existencialismo en su búsqueda de libertad, las religiones y filosofías orientadas como símbolos de individualidad o iluminación y así lograr una diversidad del culto. Sin embargo, en México han tenido presencia desde los principios del 2000. En la década de los 70 se registró un hecho que sacudió al mundo al reportarse un suicidio colectivo de más de 900 personas pertenecientes al Templo del Pueblo, una agrupación religiosa fundada por Jim Jones en los años 50 que tenía como objetivo amalgamar el ideal socialista que se vivía en aquellos años. Dentro de esta comunidad se llevaba a cabo actos intensamente manipulables psicológicamente, calificadas por el FBI como lavado de cerebro. Una vez avanzado su movimiento, el líder ordenó a las secretarias y enfermeras dar a los asistentes frascos llenos de cianuro. Cuando los medios dieron cuenta de la tragedia, quedó consignado como el mayor suicidio colectivo en la historia. Un ejemplo es la organización Mex Works, creada por Gabriel Nosovich, un argentino que fundó Argentina Works. Sin embargo, tras varios fracasos llegó a México. Según el sitio de noticias Infobae, esta empresa se esconde en cursos de superación personal, el cual tiene un valor de 6,000 pesos. En palabras de Cerezo Huerta, primero enganchan a las víctimas, luego desploman su autoestima con gritos e insultos hasta hacerlos sentir miserables. Estas nuevas sectas no solo vulgarizan la psicoterapia, sino que además generan sus sujetos diluidos y enajenados. Para entrar a estos grupos, la mayoría de las personas lo hacen tras recibir una invitación por parte de alguien que ya haya pertenecido a ellos y que, debido a sus dinámicas, las cuales llegan a generar dependencia, reciben grandes cantidades de dinero a costa de la salud de los integrantes. Esta y más organizaciones se presentan prometiendo a quienes los encuentran obtener una mejor calidad económica, tratar algún problema psicológico o emocional, ser emprendedores, guiarlos por algún camino espiritual o simplemente conseguir un empleo. Esto generalmente a cambio de una sola cosa: obtener todo el dinero posible de sus víctimas. Uno de los casos más sonados y controversiales en los últimos años fue el de NXIVM, una secta sexual que operaba en Estados Unidos, fundada por Kate Rainier. Se promocionaba como una organización que brindaba talleres de empoderamiento femenino, cursos de desarrollo empresarial y superación personal. Una de sus prácticas era marcar con un cautín las iniciales de su creador a las mujeres integrantes de un grupo interno denominado DOS, un acrónimo en latín, que quiere decir amo de las compañeras obedientes. NXIVM también tuvo presencia en México y su principal socio comercial fue Emilio Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a través de la empresa Programa de Éxito Ejecutivo, que operaba en el país desde el 2002 vendiendo cursos y programas de superación personal a individuos con un alto poder adquisitivo. Actualmente, Rainier enfrenta una condena de 120 años de prisión en Estados Unidos por 7 cargos criminales que incluyen tráfico sexual, pornografía infantil, tráficos forzados, fraude y extorsión, robo de identidad y obstrucción de la justicia. Según una nota del 2019 de La Silla Rota, Emiliano Salinas fue señalado por el gobierno de Estados Unidos como cómplice de Rainier. Los socios accionistas de esta empresa mexicana son Carlos Emiliano Salinas y Alejandro Betancourt Ledesma. Se señalaba también que han generado con estos cursos al menos 50 millones de pesos. No obstante, hay más mexicanos implicados en dicho caso. Pese a la gravedad de las acusaciones y los delitos que ya se comprobaron, ninguno de ellos está siendo investigado en el país. Los cursos, talleres o entrenamientos de coaching son difíciles de detectar, ya que algunos se esconden como agencias o grupos que buscan solucionar algún problema estructural en las empresas, modificar y mejorar metodologías, procesos de operación a partir de empoderamiento para sus colaboradores en todos los niveles jerárquicos. No obstante, hay otros tipos de coaching como el personal, laboral, organizacional, empresarial, ejecutivo, cuántico,
de programación neurolingüística, inteligencia emocional y coercitivo, siendo este el último altamente asociado a las sectas. En la actualidad, pocos grupos se autodenominan coercitivo debido a su implicación autoacusatoria, por lo que ahora suelen usar eufemismos como sanando tu presente, empoderamiento transformacional, entre otras denominaciones. Tales colectivos comparten 3 lineamientos principales. El participante es culpable de todo lo que suceda y sucede a lo largo del curso. Lo que sucede en el grupo se queda en el grupo. Se desestima a la razón o a la cordura para hacer los sentimientos el principal factor que, a su vez, se convierte en materia prima que manejan con absoluta libertad los líderes del programa. Los entrenamientos coercitivos suelen ser convivencias prolongadas cuyo objetivo es que las personas experimenten una serie de emociones, volviéndolos vulnerables hasta ser útiles a la organización, inhibiendo su libre albedrío. Estos grupos se caracterizan por realizar las siguientes tácticas. Usan música suave y la alteran con sonidos estridentes, represión del sueño, restricción y control de la nutrición, restricción de las relaciones sociales, trabajo excesivo no remunerado. Usan los premios y castigos para ejercer control social. Todo aquello que no esté a favor de su ideología está en su contra y por ende es contra todos los adeptos. Si se hace falta al compromiso del logro de los objetivos, se usa la culpa. Hacen creer que todo lo que conocían, hacían o decía el individuo antes del programa era una mentira y hacen creer que el individuo solo puede ser feliz o estar mejor o ser mejor persona si se mantiene dentro del grupo. El psicólogo Esteban Martínez nos compartió lo que considera que son diversas causas las que provocan, como la falta de sentido de pertenencia, el hecho de querer respuestas con mayor rapidez, obtener un trabajo, querer vivir un proceso de sanación emocional, incluso desconocer a profesionales que les apoyen o desconfían de los métodos ortodoxos tradicionales de los profesionales. Asimismo, considera que se ejerce la persuasión para sumar adeptos y que quienes lo dirigen no suelen tener ninguna formación profesional en salud mental o cuando la tienen solo la utilizan de manera poco ética. En cuanto a las técnicas coercitivas que usan sobre las víctimas, la psicóloga Fabiola Beltrán menciona la culpa, manipulación, persuasión y o chantajes con sus palabras, plantearles un mundo de fantasías irrealizables a través de la persuasión y personalidades encantadoras y seductoras para lograr que la persona escuche lo que siempre necesitó escuchar. La proliferación de estas personas u organizaciones coercitivas se encuentran en todo el mundo. Actualmente no hay un registro de cuántas operan en el estado de Guanajuato, pero sí sabemos que son muchas y operan por todo el estado. Independientemente del número, una organización con estas características representan un peligro para la sociedad al lucrar con la integridad de las personas, un riesgo para los profesionales de salud mental y una llamada de advertencia para los guanajuatenses. En este sentido, el diputado y la diputada integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista proponemos la creación de ley de asistencia a víctimas de coaching coercitivo, sectas y líderes grupales o unipersonales que ejerzan persuasión y abusos en el estado de Guanajuato, la cual tiene por objeto proteger y asistir de manera integral a todas las personas que sean víctimas de actividades como extorsión, estafas, torturas y manipulaciones dados por líderes unipersonales, grupos, colectivos u organizaciones que ejerzan persuasión coercitiva y o abusos contra ellos, a fin de lograr los objetivos de dicha organización, vulnerando derechos fundamentales que forman parte de la dignidad humana. Asimismo, reformar el Código Penal para que estos hechos no queden impunes. Bajo este tenor, se propone reformar el artículo 213 del Código Penal del Estado de Guanajuato, dado que es preciso catalogar el hecho como un tipo penal con la finalidad de que se atienda y sancione de acuerdo a la gravedad del hecho, evitando así se mantenga la incidencia del delito, multiplicando los casos en los que resulta dañada la integridad económica, física y mental de las personas. En este marco, se propone ampliar el sentido del delito de extorsión, quedando de la siguiente manera: a quien obtenga un provecho
indebido para sí o para otros, obligando o persuadiendo a otra persona por medio de la manipulación, chantaje, amenaza, violación o cualquier medio, con causar daños morales, físicos o patrimoniales que afecten al amenazado, ya sea persona físico o moral, a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en el de terceros, será sancionado con prisión de 4 a 15 años y de 40 a 150 UMAS. Si la coacción, amedrentamiento o la amenaza causa daño a la integridad psicológica del pasivo o cualquier persona con quien tuviere vínculos de cualquier orden que lo determina a protegerla, la pena a aplicar será de 8 a 15 años de prisión. Se entenderá como daño a la integridad psicológica el trastorno mental que provoque modificaciones a la personalidad, a la conducta o ambas resulten de la agresión. Respecto al plan de acción establecido por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, consciente en los objetivos de la Agenda 2030, la presente iniciativa pretende fortalecer el objetivo denominado garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, enfatizando la prevención, el tratamiento y la promoción de la salud mental y el bienestar. De esta forma, nuestras acciones hoy se encaminan a cumplir el objetivo de desarrollo sostenible. Asimismo, promover el objetivo denominado paz, justicia e instituciones sólidas, enfatizando que la falta de acceso a la justicia implica que los conflictos que se quedan sin resolver generan que las personas no puedan obtener ni protección ni reparación. De tal forma, concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de construir ciudades pacíficas y justas. Finalmente, la presente iniciativa, en atención a lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y para cumplimiento, se establecen los siguientes impactos. Impacto jurídico. Se refleja en la creación de la Ley de Asistencia a Víctimas de Coaching, sectas y líderes grupales o unipersonales que ejerzan persuasión y abusos en el Estado de Guanajuato, y en la reforma del artículo 213 del Código Penal del Estado de Guanajuato. Impacto administrativo. La presente propuesta no presenta ninguna creación de alguna área administrativa. Impacto presupuestario. Por incluir la creación de un programa en el que contempla la realización de diversas acciones para prevenir y atender a víctimas, se ordena a la Unidad de Finanzas la realización de dicho impacto. Impacto social. Se verá reflejado en las personas que fueron o están siendo víctimas de las prácticas derivadas de los grupos o individuos que utilicen técnicas de persuasión coercitiva, brindándoles asistencia médica, psicológica y jurídica a través de un programa integral de apoyo, además de que se prevé que estos delitos no queden impunes y se castiguen. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias,